Leopoldo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por Bueno. el espacio y un saludo a tu auditorio. Gracias, Leopoldo. Pues de pronto en el escaparate, sé que no es por voluntad propia, sino porque así fue planteado ayer desde la conferencia mañanera, fueron señalados y a partir de aquí se han dado una serie de apoyos de más de un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos en el país. Leopoldo Maldonado, hay voces que hablan de que la cobertura y el apoyo de Artículo 19 a casos periodísticos críticos es selectivo. Acabo de hablar con Meme Yamel, quien dice que es en busca de que sean rentables en términos de que sean personajes conocidos y que den mucho movimiento mediático. ¿Hay un criterio selectivo en la atención de estos casos, Leopoldo? Primero que nada, Julio, bueno, agradecerte nuevamente el espacio. De ninguna manera no comparto el planteamiento que hace Meme Yamel, con todo respeto. Y bueno, pues esa es una opinión muy válida que nos ayuda a perfeccionar nuestro trabajo. Tenemos una serie de protocolos, una metodología de intervención o de acompañamiento en algunos casos, donde el criterio que prima es el posible vínculo con su ejercicio periodístico, el posible vínculo de la agresión con el ejercicio periodístico. En este caso, por ejemplo, Julio, nos cuestionaban el año pasado cuando el subsecretario Encinas dio a conocer la cifra de periodistas asesinados que tenía la Secretaría de Gobernación hasta el 25 de noviembre de 2020, que eran 19, porque nosotros estábamos solamente contando un universo menor. Y hemos sido muy claros, por ejemplo, en este caso, que es cuando hacemos una documentación exhaustiva, encontramos un posible vínculo con su labor. Por supuesto, sin sustituirnos en autoridad ministerial ni de ninguna otra índole, pero en donde podemos recabar algunos elementos testimoniales o alguna otra documentación que nos permite llevar a cierta convicción de que puede haber un vínculo con su labor. Esa es la premisa fundamental. No se trata de casos rentables. Evidentemente han salido algunas voces de periodistas muy reconocidos, a quienes hemos acompañado, pero hay un sinfín de periodistas que están trabajando en comunidades, en municipios del país, en diferentes latitudes, que hemos acompañado, que no tienen, digamos, este alcance mediático tan amplio, ¿no? Por poner un ejemplo, los casos como el de Pedro Canché en Quintana Roo, que fue acusado de sabotaje por el gobierno de Roberto Borges en 2014, los periodistas también mayas de Yucatán que han sido torturados, Edwin Canché, Félix Bigman. Hemos acompañado desde hace mucho tiempo el caso de Moisés Sánchez, periodista asesinado durante el duartismo. Hemos acompañado a periodistas agredidos en las marchas desde el 2013, 2014. Es decir, ha habido un sinfín de casos que no todos tienen la cobertura mediática, pero que sí efectivamente llevan un acompañamiento muy puntual de acuerdo a diversos niveles de intervención. Aquí también decirlo, Julio, que creo que es importante señalar que Artículo 19 acompaña, visibiliza con diferentes medidas, pero que al final la responsabilidad de la garantía en la protección y seguridad de periodistas está en el Estado. Yo creo que aquí es donde tenemos que dirigir de manera permanente nuestras exigencias, y esa es la invitación que hacemos. Si en el caso de Meme tenemos algún elemento adicional, con todo gusto podemos platicarlo. En su momento, creo, el equipo de protección y defensa no encontró el posible vínculo con su labor, y lo que publicó en las redes sociales, pero sin duda alguna esto no está escrito en piedra, lo podemos revisar permanentemente, como hay otros casos en permanente documentación de periodistas, repito, Claro. el extremo, periodistas asesinados que todavía están bajo documentación de años pasados, por los cuales podemos obviamente cambiar la posición Sí. y dejar el registro de que tiene que ver o tiene vínculo con su labor. Leopoldo, aproximadamente cuántas denuncias reciben o casos que ustedes
tratan en un año y a cuántos les dan un seguimiento ya concreto? Mira, nosotros recibimos alrededor de 10 casos por día. 10 casos 10 por día. casos, Julio, 10 casos por día que nos llegan directamente o bien que conocemos públicamente, ¿no? Uh-huh. Nos acercamos. Uh-huh. En los niveles de intervención te platico, Julio, que son en un primer momento la asesoría o la orientación, cuando a veces no encontramos un vínculo posible con su labor o que la gravedad del caso entraña alguna orientación de algún tipo muy puntual. Después podemos hacer un acompañamiento preventivo ante los mecanismos de protección, en particular el federal, que es, digamos, el que está más fortalecido. También en algún momento con los recursos limitados, y me refiero sobre todo a personal, son 8 personas que se dedican a documentar estos 10 casos diarios en promedio, y 3 de ellas tienen conocimientos jurídicos, son abogados y abogadas. Por eso que el acompañamiento lo vamos construyendo con las propias víctimas de las agresiones y vemos las posibilidades reales de poder hacer un acompañamiento de calidad. Sería irresponsable abrirnos como una ventanilla de atención de casos, como una organización civil que no tiene las capacidades pues de dar esa atención completa o en todos los niveles que nosotros manejamos de acompañamiento o intervención. Precisamente vamos platicando por gravedad, por nivel de vulnerabilidad, por otros criterios que están ahí en nuestra metodología, cómo podemos ir ayudando a los casos, ¿no? Claro. A veces una canalización, a veces una representación, pero esa es la realidad que está viviendo el país. De los 692 casos que tenemos registrados de agresiones el año pasado, una agresión contra la prensa cada 13 horas, eso multiplícalo por el doble, ¿no? El doble de casos que conocemos y que no necesariamente de la documentación encontramos un posible vínculo con su labor. Claro. Leopoldo, el otro punto crítico y polémico de la discusión de estas horas se refiere al financiamiento que reciben ustedes. No son la excepción. Hay infinidad de organizaciones no gubernamentales que mantienen sus ingresos de fundaciones, de gobiernos extranjeros, y en el caso de ustedes está en su página oficial publicada la lista de las fuentes de financiamiento. Pero aún así hay el señalamiento de que participan organizaciones como la de George Soros, la de Open Society, y 2 organizaciones de Estados Unidos a las que se considera pues intervencionistas, e incluso a una de ellas, la Agencia Nacional, la NIR, que se le considera un brazo de la CIA para intervenir o participar en asuntos de otros países. ¿Qué hay sobre este asunto del financiamiento, Leopoldo? Mira, Julio, nosotros tenemos una diversificación de fuentes de financiamiento que también atiende a convocatorias que las mismas financiadoras emiten sobre ciertos temas, en nuestro caso sobre protección a periodistas, sobre temas de derecho a la información. Por ejemplo, la Hewlett Foundation pues nos ha ayudado, nos ha dado aportaciones para el trabajo que hacemos en comunidades indígenas, para el tema de la transparencia proactiva y el derecho a la información de las mujeres en las comunidades indígenas, es decir, con todas las actividades que desplegamos, derechos digitales, protección y defensa de periodistas, una infinidad pues de actividades que desplegamos desde artículo 19. Esa diversificación lo que garantiza pues es precisamente no depender de una fuente de financiamiento. Evidentemente pues el tema de la cooperación internacional es un tema que ha sido defendido incluso por relatores del derecho de asociación y reunión. Por ejemplo, el exrelator Maina Kiai emitió una declaración a ese respecto en el 2012, pero ha sido blanco de ataques por muchos gobiernos, ahora incluido el mexicano.
Lo que nos llama la atención, por ejemplo, es que la USAID ha también colaborado con el gobierno mexicano actual en temas de derechos humanos, y no entendemos cuál es la problemática entonces de que también abone a la labor que hacen organizaciones de sociedad civil, cuando la cooperación internacional, tanto europea como estadounidense, también ha participado en iniciativas del gobierno mexicano y lo sigue haciendo. ¿Cuál es el Entonces, principal por financista, eso, Leopoldo? ¿Cuál es la principal aportación? está diversificado, Julio, está dividido prácticamente. Las fundaciones privadas son un porcentaje menor, ¿no? Lo que más recibimos son de las embajadas, sobre todo de Unión Europea y de Estados Unidos, y eso pues evidentemente porque pues tienen mayor poder de financiamiento, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos encantaría recibir dinero de la filantropía mexicana, pero no está entre sus prioridades la defensa de derechos humanos. Históricamente no han financiado el movimiento de derechos humanos, pero eso no condiciona las agendas, Julio. Nosotros hemos sido muy consecuentes y consistentes en nuestra denuncia con diferentes gobiernos, tanto del pasado como del presente, tanto a nivel federal como a nivel local, y precisamente esta diversificación de financiamientos nos ha garantizado esa libertad que podemos tener para no sujetarnos a ciertas agendas. Además, te lo puedo decir con toda honestidad, nunca nos han pedido que acompañemos ciertos casos o que llevemos cierta línea narrativa. Mantenemos plena autonomía respecto a nuestra acción y a nuestro discurso y a nuestra defensa de la libertad de expresión. Leopoldo, te agradezco mucho esta oportunidad de tocar puntos centrales de lo que es la actividad de Artículo 19. Cierro solo preguntándote algo que yo mismo escribí hoy en la columna Astillero de la Jornada. Dicen que infancia es destino. Este no es el caso de infancia en sí. Pero el hecho de que quien fue durante creo que 10 años director de Artículo 19, que fue Darío Ramírez, se haya pasado, dejando Artículo 19, haya pasado a ser vocero, director de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X González, da un perfil de la orientación política e ideológica de Artículo 19. No, de ninguna manera, Julio. La organización tiene más de 37 años de existencia a nivel internacional. Han pasado una infinidad de direcciones a nivel global. En el caso de Darío Ramírez le tocó ser el director fundador de la organización, de la oficina regional para México y Centroamérica. Y pues bueno, pues en su libertad profesional, pues él decidió, después de terminar su gestión en Artículo, irse a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sin lugar a dudas, pues es una decisión muy personal. A mí me gustaría entenderle, podértelo explicar, pero creo que habría que preguntarle mejor directamente a él, ¿no? También como ha habido colegas que hoy, por ejemplo, trabajan en el gobierno de México, ¿no? También está Antonio Martínez Velázquez, que es vocero de la Secretaría de Cultura. Uh-huh. Y eso pues tampoco nos condiciona en nuestra línea política ni en nuestra línea de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran diversidad de opciones que tiene la gente saliendo de esta organización de Artículo 19, ¿no? Yo te diría, mejor volteemos a ver la trayectoria del director actual, o sea, un servidor, ¿no? Uh-huh. Yo estuve trabajando durante 5 años en el Centro de Derecho Miguel Agustín Pro Juárez. Fui parte de los equipos jurídicos que defendieron casos como el de Jacinta, Alberta y Teresa en Querétaro, detenidas arbitrariamente y encarceladas por supuestamente secuestrar a 6 agentes federales de investigación en 2006. Defendimos a presuntos culpables de pertenecientes a pueblos indígenas, Hugo Sánchez Rodríguez, indígena Mazahua en el Estado de México. Es decir, yo creo que eso también se tendría que revisar hacia atrás, pues, ¿no? Son trayectorias muy distintas de quienes hemos compuesto la dirección de Artículo 19 en los años que lleva en México. Entonces eso no nos determina de ninguna manera. Tenemos obviamente una línea programática que construimos en conjunto con la Oficina Internacional y las otras oficinas regionales.
Pues Leopoldo Maldonado, muchas gracias por esta entrevista, por los puntos de vista y seguimos en contacto en estas tareas que nos competen, Leopoldo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Un abrazo. Que estés bien, hasta luego. Gracias a Leopoldo Maldonado.